Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a esta mesa plenaria que se denomina Desafíos de la Educación Ciudadana y Democrática. En primer lugar, le queremos dar las gracias a la Universidad de Zaragoza y al equipo de investigación Argos por permitirnos estar en este espacio, en este simposio iberoamericano, y como muy bien decía Sergio Claudiño, estamos los exponentes de 4 contextos geográficos distintos. Ya en este contexto les voy a ir presentando a cada uno de los paneles. A su derecha está el profesor Sergio Claudiño de la Universidad de Lisboa, que nos va a presentar algunas ideas relacionadas con la educación geográfica, desde la educación cívica a la educación democrática y ciudadana. Posteriormente, la profesora Augusta Valle, que viene desde Perú, desde Lima, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ella va a abordar algunas ideas vinculadas a los desafíos de la educación ciudadana y democrática en sociedades fragmentadas a partir de lo que es el caso peruano y su historia reciente. ¿Ya? Y a mi lado tengo a María del Consuelo Díez, de la Universidad de Jaén, quien ella va a vincular algunos desafíos relacionados con las estrategias para abordar la sostenibilidad en perspectiva de género desde la didáctica de las ciencias sociales, personas y alianzas. Vamos a dar comienzo con la intervención de la profesora Augusta Valle, recordando que tiene 10 minutos. En primer lugar, quiero agradecer muchísimo a él por la bienvenida y la acogida aquí en la Universidad de Zaragoza, el grupo Argos. Ha sido una venida desde el grupo tormentosa, porque se van en el aeropuerto, pero bueno, finalmente aquí estamos. Yo voy a tratar este tema partiendo de 4 ideas centrales. Primero, ¿cómo es la democracia peruana norteamericana en práctica? ¿Cuáles son los riesgos de ese tipo de democracia primera? Por lo tanto, a partir de eso, ¿cuáles son los detalles que deberíamos abordar para ir ya lograr aterrizar en los desafíos? Son muchos, y por esa razón el desafío solamente 3, porque los desafíos de la democracia en Latinoamérica podrían llevar varias horas de discusión en cualquier. Aquí tenemos, esta democracia ya no es democracia, que es uno de los afiches que más circulado en el Perú en las últimas manifestaciones. Si nosotros vemos la democracia peruana, un instrumento muy interesante es lo que ha investigado el Latinobarómetro. El Latinobarómetro publica un panorama de lo que pasa por la democracia, y para el caso de América Latina señala 4 problemas centrales. La corrupción, que creo que sabemos que en el caso peruano tenemos más presidentes encarcelados que libres, ¿no? Y hemos sido precisamente para medio de la cárcel. La inestabilidad política, los personalismos y habilidad de los partidos políticos, ¿sabe? Y una crisis de representación. Si yo pienso en el Perú, en solo 8 años, todas estas personas han sido presidentes. Lo que debió haber sido 2 gobiernos, pasando desde la elección de Pedro Pablo Kuczynski hasta la elección de Pedro Castillo, que trató de dar un golpe de Estado, copiando el discurso que lo Fujimori el 5 de abril de 1992, y ahora tenemos a su vicepresidenta, que es Dina Boluarte. En esta historia no hay partidos políticos. Ahí son caudillos que prometen una esperanza, que prometen una gran transformación. Entonces, uno de los problemas serios para el Perú es precisamente la debilidad de los políticos.
Latinobarómetros, dentro de sus preguntas, que aquí me refiero solo a los resultados del PNUD, pregunta, ¿no? ¿Los partidos políticos funcionan bien? Solo el 9% de la población está de acuerdo, ¿no? Y en desacuerdo está el 91%. Sobre los partidos políticos. Sin partidos políticos no puede haber democracia. Hay un 43% que son necesarios. Y hay un 57% que considera que la democracia puede funcionar sin partidos políticos. Entonces tenemos un tercer problema, porque primero que la corrupción, es la crisis de la representación. En el Perú se pregunta, ¿con qué frase estás más de acuerdo? Y destaca, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Vemos ahí los resultados del 2023 en naranja y del 2020 en azul. Entonces podríamos tener una mirada muy positiva diciendo, oh sí, ha crecido, ahora la gente tiene más fe en la democracia. Pero hay un importante sector que considera que da lo mismo un régimen democrático o no democrático, o en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a una democracia. Pero lo más grave es en realidad el nivel de satisfacción de la democracia. El 8% de la población peruana está satisfecho en la democracia y el 91% es insatisfecho. Y algo muy particular en Perú, como podría ser en el caso de Colombia, es que la violencia interna marca nuestra enseñanza, nuestra educación política y ciudadana. Nosotros atravesamos un conflicto armado que no tiene los números de víctimas de Colombia, son 70.000 personas aproximadamente, y lo importante es que el 79% de las víctimas vivían en zonas rurales y el 75% no tenían el sistema humanitario. La primera foto es la foto de las madres de Ayacucho hacia el 2000, reclamando por sus hijos desaparecidos. Ellas tienen una asociación que se llama AMPACET, que tiene un propio museo. Y la foto inferior es la foto del 2023, cuando se produce ese movimiento político reclamando por Pedro Castillo, que sí había dado el golpe de Estado, y justamente en Ayacucho, la policía dispara y muere entre Ayacucho, Cusco, 60 personas, de las mismas características. Por lo tanto, hay en el Perú un tema que no es solamente discriminación racial, es una discriminación étnica. Y esa discriminación étnica, y se vive todos los días, es justamente uno de los principales problemas para la reconciliación, que se supone, de acuerdo a la CDR, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que debería habernos llevado a pensar los lazos que forman el pacto social, y que también es considerado por el Consejo Nacional de Educación como un aspecto central del poder conocer la ciudadanía de todas las personas, porque aparentemente no todos somos igualmente ciudadanos. Entonces, si pensamos en la educación democrática y en la educación ciudadana en la escuela peruana, necesitamos pensar en reconstruir los lazos sociales. Y esa reconstrucción de los lazos sociales pasa por reconocer el conflicto. El conflicto no se puede ocultar, no puede desaparecer, no se va a evaporar. El conflicto hay que utilizarlo, hay que abordarlo. En segundo lugar, pasa por pensar cómo construir nuevas alternativas de representación política, porque la representación política no funciona. Un número muy importante de peruanos y peruanas no se sienten representados. Pasa por comprender la diversidad de experiencias históricas vividas en el país. Porque si nosotros miramos los libros de texto, lo que se hace en clase, lo que predomina es la imagen y la caricatura de Miguel que está ahí arriba. Un presidente, como Castilla, aboliendo el tributo indígena y aboliendo la esclavitud. Pero la historia se centra en sí, en el hombre urbano que habita la ciudad, que es criollo o mestizo acriollado. Pero ¿qué pasa con la historia del resto de la población que se encarga de ella? Y es por eso que incluyo esa otra foto que no podría ir en el texto escolar. Es la foto de
un velatorio por un escolar asesinado por severo individuo en un aula del colegio, ¿no? El adolescente fue acusado de traición por ser luminoso cuando Sendero reclutaba niños y niñas. Es decir, tenemos que analizar esto considerando la diversidad de niveles. Y tenemos que analizar la discriminación étnica que atraviesa nuestra historia. Solo eso podrá llevarnos a pensar en la conciliación. Por lo tanto, pensando en cuáles son los tres principales desafíos. El primero es luchar contra la censura. El segundo, trabajar con las representaciones en democracia y ciudadanía del futuro profesional. Y el último, complejizar la enseñanza de la historia reciente para entender por qué somos una sociedad fragmentada y dotada de clase. En ese sentido, el Perú atraviesa ahora una censura terrible sobre qué cosa puede ir en un texto escolar. Solamente hace el 23 de mayo, el Ministerio de Educación reportó que había que realizar 700 textos escolares y la idea era que no podían usarse las palabras dictadura, conflicto social, conflicto armado, aborto o educación sexual. Cualquier libro que incluya estos términos debía ser retirado de las escuelas. Por eso que creo que el siguiente paso de la censura de llamar a denunciar a un profesor. 2 minutos. A nivel de representaciones del futuro profesorado, estamos haciendo una investigación y ya lo determinamos, esperamos publicarla. Encontramos que para los profesores y profesoras que se están formando, la democracia se entiende principalmente como un sistema de gobierno que garantiza derechos y condiciones, y si se piensa en los derechos principales son la igualdad y la libertad, predominan muchísimo la libertad. Reconocen los problemas como la corrupción y la falta de representación, pero básicamente es una formalidad. Y ciudadano es el que puede ejercer deberes y derechos porque tiene una titularidad, porque tiene el derecho a la ley. ¿Y cómo se participa en democracia? A través del voto. Bajo esa mirada, lo que se quiere de la escuela es que sea un aprendizaje teórico de la ciudadanía. El 42% se copian contenidos. Y hay un 32% que va a mirar lo que son problemas solo de convivencia escolar. Poca presencia tiene lo que tiene que ver con problemas sociales relevantes, situaciones para transformar la realidad. Y muchas veces, no son niños, no son ciudadanos. Y lo último, complejizar la enseñanza de la historia. Yo creo que tenemos que abordar la historia reciente viendo los problemas que minan nuestra democracia. Es decir, la corrupción, la inestabilidad política, los personalismos y la debilidad de los partidos políticos, la crisis de representación, la discriminación étnica, y todo. Y hacerlo desde el historia, entendiendo la multicausalidad. Y no solamente estamos en crisis porque salió electo Pedro Castillo, ¿qué hay detrás? Yendo a las causas estructurales, permitiendo analizar la relación pasado, presente y futuro, recogiendo las experiencias históricas familiares que permiten ver la diversidad de identidades. ¿Para el tuyo? Analizando el conflicto. Sí. Y algo muy importante, mirar con perspectiva internacional. A veces sentimos que solo nos pasa a nosotros. Creo que Tiempo. si nosotros miráramos la historia colombiana, podríamos entendernos. Y cierro diciendo que la reconciliación se construye de abajo hacia arriba, de arriba. Gracias. Muchas gracias, Augusta. Sin lugar, un tema muy interesante. Muchos contextos vecinos como el nuestro también coinciden en algunas cosas que ya vamos a poder poner en debate. Vamos a dar el paso a Sergio Claudino, que viene desde la Universidad de Lisboa. Adelante. Buenos días. La pues bueno, yo puedo hablar sobre la edificación cívica, la dimensión democrática y ciudadana desde la perspectiva del proyecto. Nosotros proponemos
estará presente também en España, porque tuvo de ser. Bueno, esto que va en la primera reforma del gobierno castellano, la primera reforma liberal primaria se ha constituido uma estrutura de breves, como estilos breves de histórias de Brexit e Constituição. Ou seja, o que se pretendia e o que se apontava para a geografia, como tornar história, era a solução de um cidadão conformado com o novo regime liberal, protagonizado a Constituição. E, de certa forma, eu acho que o doutorado sobre os termos de leis por siglo XIX, todo o discurso é um discurso muito interessante, aliás, a pensar, muito interpretado, e a informação de cidadãos pacíficos, pero que são conformados na nova ordem, na ordem constitucional. E, portanto, e vamos dizer que muitos dos autores escolares são precisamente padres, homens de lei, e escrevem livros de texto de geografia, de história e de civismo cidadania. Civismo, educação cívica, e por isso eu penso que o caminho é um pouco de pensar e esta educação cívica a educação democrática e ciudadana, dando continuidade às preocupações de colega. E em Portugal há uma história que começa em 2001, em que em 2001 há uma série de reformas partindo do princípio de la escola se reforma por lei. E fazendo nós programas as práticas também. E nessa evolução legislativa, a democracia, os secularistas, a democracia tem período lugar superior, que se chama como história externa. Aqui em Espanha, há estudos de caso onde os alunos deveriam analisar criticamente problemas da região, refletindo sobre soluções possíveis para nós proponentes. Porque eu, ao observar desde a Universidade de Lisboa, é que esse estudo de caso não estava sendo implementado e que era preciso finalizar a sua implementação, que era um desafio escolar muito interessante, que era que os alunos estavam rastres sobre os problemas do seu entorno. E é assim que em 2011 e 2012 surge o projeto Nós Podemos, Nós Podemos, em português, e, resumidamente, os jovens identificam problemas significativos para eles, sociedade, comunidade, realizam um trabalho por dentro sobre esses problemas e constroem com esta técnica. Basicamente, existe que problemas têm, que informação temos, que propostas nós outros temos. Assim, temos os direitos da participação pública, da governança e, claro, o direito da inovação e da educação geográfica. Temos parceria com instituições, sobretudo entre a Universidade da Escola, o Ministério, dos municípios, e temos a ideia de fundo é a ideia de uma rede. E a inovação educativa não se faz solo. Um maestro solo em seu ensino. Pero que se nós nos animarmos para usar a expressão de castellana, uns aos outros, e seríamos capazes de cambiar e agora animar desde a universidade com os institutos e esses temos constituído Fabiana do AER, na Universidade de Cuba, na rede de universidades da rede ibero-americana. Temos, um enfoque
construtivista, não que isso pretende que sejam os alunos a identificar os problemas que eles consideram significativos de trabalhar. Isso quer dizer que temos poderes diferentes, porque os maestros entendem que não são muito significativos. Então, o que é importante, me parece que o orçamento também pensa que é significativo. Temos um princípio de que as coisas, quanto mais simples são, mais prováveis são de concretizar. Ou seja, eu costumo dizer que se eu quero garantizar que as coisas não funcionam, é simples. É arranjar um esquema conceitual muito complexo, uma estrutura muito complexa, olhando para um artigo, para não funciona. E, portanto, nós outros fazemos, tentamos fazer tudo mais simples possível, para que todas as nossas estruturas puedan participar, claro, que é para todo mesmo estudantil, aos alunos e cidadania. Havemos criado, desde o projeto, um conceito de cidadania territorial sobre a participação na tomada de decisões sobre problemas comunitários. É um mapa, está sobretudo em Portugal, em Espanha, em Cidade Real, Castilla-La Mancha e Universidade de Valência. Temos aqui nossos colegas da Porto, Diego, e também Brasil. Brasil, todo o Brasil, e mais pontualmente o projeto está em Laos, Moçambique, Peru e em Laos. 3 minutos. Sim, 3 minutos. Bom, então, o que está aqui, temos várias categorias, nós alguns vão em alguns municípios, também na carga, aqui trabalho com o campo, e mais do Brasil, de Portugal, com os municípios, temos outros seminários de comunicação de nossos projetos, temos lá certa que é um município onde, como comentava ayer sobre a escola cambiou no município, porque todo o município, desde primária hasta bacharelato, participa do projeto de nós fomos, e temos meninos apresentando. Aqui, os alunos de bacharelato da Universidade de Lisboa. Aqui, na fotografia deste ano, reunimos 1.200 alunos na universidade. Fizemos concursos de divulgo sobre refugiados. Um título que me gosta muito, um título que é o futuro da atividade está a ser discutido por nós adolescentes. El cambio ha llegado a los exámenes nacionales, onde se fez todos os anos desde 2018 medidas para combater problemas. Portanto, há um cambio que é para lá um projeto, que é em nós cotidiano das escolas, se pergunta aos alunos e fazer para resolver estes problemas. E temos alguma produção, temos vários livros, já temos mais livros do que estes. Tivemos em 2023 o primeiro concurso latino-americano exclusivo do projeto Nós Fomos. Tivemos o congresso em Cidade Real e termino com a associação de Bolsa Fuentes, ayer, ou essa associação transformadora, o nome é Ação Educativa, e é isso que nós tentamos fazer. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti, Sergio. Vamos a dar paso a la profesora María Consuelo Díez de la Universidad de Jaén, que nos va a enfatizar en los elementos relacionados con la alfabetización digital crítica feminista. Vincular derechos humanos, vincular ciudadanía con lo que estamos trabajando de perspectiva de género es que es totalmente necesario. Así que yo no voy a hacer ninguna introducción, yo simplemente nos voy a poner desafíos, ¿no? La mesa se titulaba Desafíos y voy a entrar de lleno para poder reflexionar un poco. El primer desafío que nos están lanzando al profesorado en general y en particular, creo, al profesorado de didáctica de las ciencias sociales es el concepto de sostenibilidad.
Si os dais cuenta, supongo que en el resto de países pasará lo mismo y espero que me lo confirméis en la mesa redonda o que lo debatamos cuando terminemos nuestra pequeña introducción. Los centros educativos, todos los centros educativos están trabajando sostenibilidad. Sin embargo, están trabajando medio ambiente y cambio climático. El concepto de sostenibilidad tiene que ver con cambio climático y con salud. Todas las legislaciones dicen que uno de los retos y uno de los desafíos es poner la perspectiva de género en el centro. Incluso en temas de cooperación, el otro día desde la Agencia Nacional de Cooperación decían que la cooperación es feminista, ponen la perspectiva de género en el centro. Sin embargo, los centros educativos cuando hablan de sostenibilidad, hablan de cambio climático y de salud. ¿Vale? Entonces ahí hay un desafío. Hay un desafío de entender lo que en realidad significa la sostenibilidad más allá de solamente esos dos elementos. Yo por eso he traído esta frase que os ponía, no es mía, es de esta compañera que es la representante de estudiantes, que habló en nombre de todos los estudiantes europeos que participaron en la conferencia de Bergen sobre ODS y que decía, lo ponía en inglés porque no quería yo modificar en mi traducción sus palabras, pero sin embargo lo leeré en español, decía, creo que una de las cosas más importantes que hacen las universidades para ser parte de la solución es educar a ciudadanos que puedan pensar por sí mismos y tener sentido crítico, porque no sabemos de repente qué nos va a deparar el futuro. Yo cuando la escuché me acordaba mucho de las investigaciones que está haciendo mi compañero Antoni Santisteban de Educación para el Futuro, ¿no? Y pensaba, un futuro deseable, un futuro posible, un futuro probable, ¿no? ¿Qué estamos trabajando para lo que ya tenemos, para lo que querríamos que hiciera la siguiente generación o para formar profesorado que va a formar alumnado que no sabemos qué problemas tendrán que resolver? Porque a la velocidad que vamos, no podemos ni pensar el tipo de problemas a los que tendrán que enfrentarse. Lo que sí está claro es que cualquier decisión que tomemos nos va a afectar de manera diferenciada a los diferentes tipos de personas que somos y que vamos a seguir siendo. Porque una de las claves que a mí me enseñó el feminismo es que la riqueza está precisamente en las diferencias y que remarcar y que analizar las diferencias y cómo nos afectan de manera diversa y diferente las realidades y los procesos es algo a tener en cuenta porque tiene que depender de ello nuestra toma de decisiones, ¿no? Y os ponía, por ejemplo, esta imagen, porque pensando en imágenes, pues dije, mira, esta es la última imagen del marco de la cooperación en la Agenda 2030. Si la analizamos, es una imagen que está en azul, que tiene unos protagonistas de un color determinado porque están hablando de cooperación, que representa una profesión determinada y un concepto de lo que va a ser la cooperación. O sea, el análisis de las imágenes y de cómo esas imágenes nos determinan el qué está haciendo cuando además la inmensa mayoría de las personas cooperantes son mujeres y de los procesos involucrados en cooperación son mujeres, es brutal. Si analizamos los ODS, hace relativamente poco, unos meses, se publicaba cómo había ido evolucionando y cómo se estaban alcanzando las metas de los ODS, ¿no? El ODS que menos se va a alcanzar es el 5, es el que está en el centro de las políticas, os recuerdo, ¿vale? Pero sin embargo es el que menos se va a alcanzar. Da miedo esto. O sea, yo cuando leía, tener en cuenta que hasta dentro de 300 años no vaya a conseguir alcanzar. Yo decía, 300 años el año pasado, pero es que tal y como van las cosas hoy en día, quizás más de 300 años, no se va a alcanzar la primera de las metas del ODS 5. Plantearnos esto es tener en cuenta que, aunque hayamos puesto de manera teórica en el centro la perspectiva de género para resolver problemas, en realidad es la que menos se está trabajando. Y creo que uno de los principales retos como formadores de formadores es pensar por qué y analizar con el alumnado precisamente por qué y por qué hay unas cuotas de género
que están eliminándose y por qué no se analizan los procesos y los desafíos con perspectiva de género y por qué se están callando las violencias distintas con perspectiva de género en todas las situaciones que salen prácticamente todos los días en el telediario. Por eso, para mí, el desafío 2, no sé si estaréis de acuerdo o no, tampoco lo digo yo, lo dicen todas las legislaciones y además lo tenemos en grande en la LOSU, ¿vale? Es tener en cuenta que hay que poner el foco en la igualdad de género, las diversidades y la inclusión. O sea, la accesibilidad, no sé si conocéis el símbolo porque se aprobó relativamente hace poco, ¿no? La accesibilidad universal y la importancia de promover esas alianzas entre todos los niveles educativos, pero también entre todas las instituciones, para promover esos cambios que decían mis compañeros y compañeras antes, ¿no? Para de verdad llevar a cabo esas transformaciones. El otro día, pensando en la estadística que ha salido aquí, ¿no? Y cómo la estadística se manipula, yo decía, bueno, es tan fácil como tratar de ver en cada uno de nuestros proyectos de investigación, pero también en la selección de recursos que estamos haciendo, qué tipo de índices estamos utilizando para medir, ¿no? Desde un punto de vista cuantitativo, eso que parece tan escéptico y tan neutro. Y si comparamos, por ejemplo, gráficos distintos entre lo que sería el índice de desarrollo sostenible por el índice de desarrollo sostenible con derivación de género, es que la situación es totalmente distinta. Con lo cual, empezar a mostrar las diferencias que hay en la selección de nuestros datos también nos va a mostrar cómo aquello que aparentemente es neutro, porque uno de los resultados que nos dan las investigaciones es que nuestros estudiantes creen que lo cuantitativo es neutro, por tanto habrá que enseñarles cómo también la selección de datos y cómo se llega a ello y por tanto a qué tipo de soluciones llegamos a través de esos datos no son neutras. Es lo que nosotros denominamos, vinculado a esto, el máximo desafío, que además no ha salido aquí para nada, es desarrollar la competencia docente en género. Hace poco yo decía en un foro, y la gente me miraba así muy raro, que ahora mismo en nuestro país todo el profesorado se tiene que evaluar de competencia docente digital. Es algo que se puso de moda hace 2 años y todo el profesorado se está evaluando de eso. Todos los centros educativos están evaluando a su profesorado de eso. El DigComp. Nadie está evaluando la competencia docente en género, si lo tenemos tan claro. Un compañero que está haciendo la tesis doctoral conmigo, y Pablo Cantero, y yo, hemos desarrollado un modelo para poder evaluar eso. Lo llamamos el Soyen DigComp Edu, es decir, cómo evaluar las competencias digitales con perspectiva de género en ciencias sociales. Porque si no, terminaremos replicando esos estereotipos y esos prejuicios que, como creemos que son naturales o que se esconden bajo el masculino genérico, pues son idénticos, pero no lo son. Estamos perpetuando una serie de visiones, ¿no? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y eso lo uno con el siguiente reto, que es el de alfabetización crítica digital con perspectiva de género y además interseccional. No sé si recordáis que la UNESCO en enero dedicaba este año, precisamente, el Día Internacional de la Educación, a luchar contra los discursos de odio. Los informes internacionales nos dicen que el mayor índice de discursos de odio, tanto de denuncias, o sea, de delitos ya de odio, como de discursos de odio, tanto a nivel físico como en redes sociales, se están produciendo por cuestiones de sexo-género, en primer lugar. En segundo lugar, por cuestión ideológica. Es decir, esto está sobre la mesa. Y eso hace que, cuando trabajamos con nuestro alumnado, algo que les interesa muchísimo, como es la IA y tal, podemos trabajar cómo el orden de las palabras que les damos de instrucciones está determinando qué tipo de estereotipos y de prejuicios, es decir, qué tipo de lecturas hegemónicas están perpetuando, incluso haciendo sus trabajos utilizando ChatGPT o cualquier otra de las herramientas, ¿no? Hemos hecho algunos ejemplos para que construyan y deconstruyan a través de IA que devuelve imágenes y efectivamente han podido comprobar cómo las imágenes son las más estereotipadas, las más racistas, las más xenófobas,
las que van directamente contra las personas adultas, es decir, el edadismo, etcétera, etcétera. Y además, no solo eso, sino que cuando incluimos el tema de la inclusión, hablando de inclusión no solamente de las diversidades étnicas, culturales, raciales, sino también de disabilities, ¿no?, de discapacidades, la propia IA, fijaos lo que lo que devuelve a nivel internacional, ¿vale? Está devolviendo que son las mujeres las que están en silla de ruedas, que son los señores las que le van llevando, que solamente hay un tipo de discapacidades que prevalecen sobre la otra. Es decir, es un discurso que nos atraviesa. Por tanto, trabajar la perspectiva de género no es algo que queramos quienes creemos en esto desde hace muchísimo tiempo, sino que es algo que nos está demandando la sociedad, porque si no, insisto, volveremos a seguir desarrollando políticas que no tienen nada que ver con la sostenibilidad. Y eso va directamente vinculado al concepto de controversia, ¿no?, que trabajan también desde el grupo Epitec. Las controversias van más allá de pensar una controversia científica, sino también nuestra propia controversia a la hora de plantear y de buscar recursos, a la hora incluso de construir recursos con el alumnado. Quienes van a egresar de nuestras aulas van a tener que seleccionar recursos el resto de su vida para poner ejemplos a aquellas personas con las que vayan a trabajar. Y me da igual que vaya a ser en un ámbito formal que vaya a ser en un ámbito no formal, ¿no? El cómo seleccionamos esos materiales y el qué discurso estamos transmitiendo con la selección de imágenes que hacemos, pero también de textos, hacen que proyectos como el que os presento en este último minuto sean fundamentales. Nosotros hicimos, recordaba antes mucho Pedro decía, no hace falta solamente mirar. Nosotros hemos hecho un proyecto, el último que hemos desarrollado, que se llamó precisamente Mirar y no solo ver, ¿no? Entonces, lo que hacíamos con el alumnado era pedirle que durante una semana viera lo que le llegaba al móvil. Mirar y no solo ver lo que te llega al móvil, ¿no? Y a partir de lo que te llegaba al móvil, tenías que analizar qué lectura te estaban dando de otros países, de otros elementos, desde el punto de vista sexogenérico, etcétera, etcétera, lanzar qué discurso, analizar el discurso y deconstruirlo a través de memes. Fijaos, por ejemplo, lo que salió. Aparentemente son noticias iguales, pero si os fijáis en el texto con la imagen, creo que es totalmente distinto lo que se está narrando en cada una de ellas y el concepto de ayudar en casa, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, las chicas tienden más a buscar este tipo de ejemplos, mientras que los chicos tienden a buscarlos más, por ejemplo, en videojuegos, ¿no? A partir de este meme, que no es mío, por supuesto, que es de memes feministas, lo podéis ver, que a mí me gustó mucho, le hicimos pensar también en obras de arte y entonces empezaron a salir violencias en cuadros. Es decir, enseñarles a ver esas violencias de género que están en publicidad, en cuadros, en videojuegos, etcétera, etcétera, y pedirles que nos construyeran contrarrelatos para evidenciar eso y hacérselo partícipe a sus compañeros, pues nos está dando se siente muy partícipe al hacerlo y nos está dando muchos resultados. Con lo cual, insisto, y con esto termino, con esta frase que es de Bell Hooks, lo que no podemos imaginar no puede llegar a ser, así que imaginemos que todos y todas el año que viene nos planteamos evaluar la perspectiva de género en nuestras materias, sean cuales sean, en nuestras prácticas y en nuestras preguntas, para que así tengan que pensar sobre eso. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, María Consuelo. Efectivamente, la educación en perspectiva de género es un elemento fundamental dentro de los procesos ciudadanos y democráticos, por lo tanto, para nosotros y en esta mesa era muy importante también su presentación. Bueno, yo voy a cerrar esta primera parte de nuestra mesa trabajando un tema que hemos venido desarrollando ya hace mucho tiempo con varios profesores de Chile, que tiene que ver con esta vinculación entre educación ciudadana, democracia y pensamiento histórico. Entonces, lo que les voy a mostrar muy brevemente corresponden a algunos desafíos que se han pensado desde el contexto escolar chileno. Entonces, no puedo pasar. Ahí está. Un elemento que es súper importante es cómo ha sido
cómo se ha ido desarrollando el contexto nacional en Chile, ya cuáles han sido las últimas situaciones ciudadanas, políticas, sociales que se han ido dando. En ese mismo sentido, bueno, entonces, tal como señalaba Augusta, las encuestas en Chile también han dicho muchas cosas y no han puesto en manifiesto muchos desafíos. Al igual que el Latinobarómetro, que ponía en jaque las democracias en América Latina, y el caso de Chile no deja de ser particular, una encuesta del año pasado releva cómo la figura de Pinochet como gobernante se ha ido masificando o ampliando un poco más. En ese sentido, los chilenos, aparece en esta cuña del país, releva la idea de que los militares sí tuvieron una justificación al momento de dar el golpe de Estado. Esta situación no es la única que se da. También en esta misma época, una encuesta del Centro de Estudios Públicos establece, por ejemplo, alguna vinculación entre un gobierno firme en orden y seguridad y en pos de dejar un poco de lado algunas libertades, algunos derechos de las personas. Lo que se condice con otra pregunta relacionada con la valoración de la democracia, que lo podemos ver en este color azul, cómo podemos ver que ha aumentado el muy mal o regular. En ese mismo sentido, otro contexto importante, otro elemento importante de nuestro contexto tiene que ver con el fallido cambio constitucional. Bueno, a partir de eso se pueden hacer muchas lecturas, pero desde la lectura ciudadana, un elemento fundamental tiene que ver con esta participación comprometida, crítica, pero también desde la responsabilidad argumentativa y razonal, ¿ya? Porque había sido como un elemento que había salido desde el estallido social, que se realizó en octubre del 2019, donde se vincularon algunas ideas que tenían que ver con, de cierta manera, con algunos descontentos que se venían y que se fueron acumulando. De hecho, uno de los lemas que fue, más porque no son 30 pesos, sino son 30 años, en el sentido de que la subida del valor del metro en 30 pesos había desembocado esta situación que en realidad ya se venía arrastrando desde mucho tiempo antes, por ejemplo, a partir de todo lo que fue las manifestaciones contra el sistema de pensiones o de AFP que existe en Chile. Las temáticas controversiales en Chile siempre está presente. Nuestra historia reciente sigue estando presente en las discusiones sociales, políticas, culturales, en distintos momentos. El año pasado, en el contexto de los 50 años del golpe, también se vuelve a remirar, se vuelve a repensar y se vuelve a valorar la institucionalidad democrática, el respeto a los derechos humanos y cómo hacerse cargo de la memoria histórica. En este sentido, ya desde los referentes curriculares, en el 2015, 2016, en realidad en marzo, se estableció una ley de formación ciudadana que crea el plan de formación ciudadana para que los establecimientos escolares tengan en su escuela un plan que se vincule con la cultura escolar, actividades programáticas, que esté instaurado en el proyecto educativo institucional, y también establece una asignatura de educación ciudadana obligatoria en tercero y cuarto medio, que son los 2 últimos años de la educación obligatoria en Chile, educación secundaria obligatoria en Chile. Estos elementos se fueron reafirmando en distintos documentos post pandemia o en pandemia del 2002, como la actualización del plan de formación ciudadana para la reactivación educativa integral, donde se ha querido ir asumiendo cada uno de los desafíos que se han ido dando o estas problemáticas que se han ido presentando antes. En este mismo sentido, en el 2018, recuerden que el estallido social fue el 2019, ya se había establecido un estudio sobre la puesta en marcha del plan de formación ciudadana, donde se había visualizado que no se estaba desarrollando de forma tan efectivamente. A partir de eso y todo el contexto posterior, han aparecido distintas propuestas didácticas
que están vinculadas al desarrollo de algunos conceptos vinculados a la educación ciudadana o algunos elementos vinculados a ciudadanía, democracia, historia reciente, como el tema del viaje de las dictaduras, que está asociado al Museo de la Memoria. En ese mismo sentido, en el contexto de los 50 años, de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, salieron distintos documentos con propuestas didácticas vinculadas a la valoración de la educación ciudadana y presentando algunas secuencias que permitían la conmemoración o la educación sobre derechos humanos y memoria, que se complementan algunos otros sets didácticos que ya tenía el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos de Chile. En este mismo sentido, el gobierno ha seguido estableciendo algunos elementos vinculados desde la perspectiva ciudadana con la convivencia escolar, vinculada a fortalecer distintos ámbitos que hemos ido tratando acá también en estos espacios, desde la ciudadanía digital, la sustentabilidad y el cambio climático, la participación de la comunidad educativa, la formación ciudadana y la educación en derechos humanos. Y esto viene a responder un poco a los contextos que han dado distintos estudios. Ya en el 2016 veíamos que se venía arrastrando esta idea de que la mayoría de los estudiantes al finalizar su educación primaria señalaban que estaban de acuerdo con este estado dictatorial mientras se mantuviera el orden y la seguridad, que se condice con lo que se estableció en la encuesta del año pasado, y que prefieren un régimen autoritario si esto implica algunos beneficios económicos, como mucha gente lo ha visualizado. También la Agencia de Calidad de la Educación hace una relación cómo los estudiantes establecen una vinculación entre la abstención electoral y la debilitación de la democracia, lo que tiene distintas lecturas, porque tampoco los jóvenes están muy proclives a la participación como medio formal de ciudadanía, sino que más bien están puestos en otros ámbitos más amplios de la ciudadanía. Y también hay una valoración de la violencia como medio para lograr ciertas situaciones, lo que habla de una resolución poco pacífica de los acuerdos y de los conflictos. Por lo tanto, a partir de eso, antes de las gracias, en estas 12 claves se establecieron algunos elementos que estaban vinculados con poder relevar ciertos temas vinculados a la ciudadanía, como equidad de género o ciudadanía global, dar elementos que permitieran organizar la estructura del sistema escolar en base a una gobernanza mucho más participativa, ya que, como dice muy bien el profesor Carlos Muñoz Labraña, a participar se aprende participando, ¿ya? No es un concepto que uno pueda anclarlo desde un glosario, sino que tiene que ver con una actividad, con una acción. Y en este sentido, las experiencias escolares y las prácticas, las claves que indica el PNUD, están puestas en un mayor clima de participación democrática. Y eso tiene que ver con las estructuras escolares, con las estructuras en las salas de clase y con las relaciones entre profesores y estudiantes y entre estudiantes. Y ahora sí, muchas gracias. Bueno, yo traté de sintetizar un poco algunas ideas que estaban vinculadas con lo que hemos trabajado en esta mesa. Nosotros habíamos preparado algunas preguntas para la mesa y estas preguntas se relacionan principalmente con estos desafíos. Hay algunas ideas que trabajamos y que las podemos ver sintetizadas en estos conceptos o en estas ideas vinculadas que nos permiten como problematizar la conciencia ecosocial para una ciudadanía sostenible, la alfabetización crítica digital, el funcionamiento democrático, crecer en ciudadanía, participando con ciudadanía, como decía acá el compañero, o la ciudadanía territorial, que es un concepto que él acuña también, y el tratamiento de la controversialidad para la democracia, las historias conflictivas, como señalaba nuestra querida amiga Augusta. Entonces, a partir de estos conceptos, hicimos un Meet, ya que ustedes se pueden incluir y pueden ingresar utilizando este código 8724,
1227, donde aparecen estas temáticas que son las centrales que se trabajaron en esta mesa y que ustedes puedan elegir para que podamos rankear, como están de moda los rankings, podamos rankear cuáles son los principales desafíos que tiene la educación ciudadana para promover una sociedad democrática, considerando que estamos personas de distintos contextos de Iberoamérica, ya está españoles, portugueses, chilenos, colombianos, no sé si se me olvida alguien más, españoles, por supuesto, Brasil. brasileros, ¿dónde están nuestros amigos? Ya, así que ahí les dejo el Menti, espero que todos lo tengan, 87 24 12 27, y tenemos algunas preguntas que me gustaría trabajar para ir dándole un poco de soltura a la mesa, pero primero nos gustaría preguntar al público si tiene alguna idea o alguna pregunta que les gustaría establecer. Por supuesto. 87 24 12 27. Un primer tema, mientras nuestros compañeros van tomando nota del Menti, adelante. Nos gustaría, habían tres temas aquí que eran muy importantes, desde la geografía, desde la educación en perspectiva de género, desde la controversialidad de la historia reciente. Me gustaría saber, desde su contexto, cómo los recursos didácticos promueven o debiesen promover en sus actividades pedagógicas la alfabetización crítica, por ejemplo, que es un elemento que ha sido transversal durante distintas conferencias aquí en este congreso, a partir de lo que significa el razonamiento ciudadano, este pensamiento crítico que hemos discutido y cuál es la necesidad de que los estudiantes puedan desarrollarlo. Entonces me gustaría saber si desde sus contextos pueden a lo mejor contarnos algo que puedan visualizar este foco. Augusta, ¿te gustaría comenzar? Yo prefiero llamarle literacidad crítica. En realidad en el Perú es difícil de pensar, porque cuando tú tienes que los textos escolares tienen que tener una sola línea, ¿no? Y tienes maestros que tienen miedo, hay ciertos temas donde la literacidad crítica o poner diversos tipos de aproximaciones generan temor. Entonces, claro, puede haber ciertos intentos de temas que tienen que ver con problemas geográficos, por ejemplo, por para ilegal, porque eso no te compromete. Pero si tú tratas de ver el conflicto armado interno, es imposible, porque cualquier cosa que tú digas, tratando de complejizar lo vivido en el país, va a convertirse en que tú seas una terruca, usando la palabra que usan. Si nosotros revisamos el isopita, hay un debate constante, ¿no? Cualquier cosa que uno diga, como por ejemplo, es increíble que a una presidenta se le cuestione por usar un Rolex más que por 60 personas fallecidas. Terruca. No, es decir, tú estás defendiendo los senderos de eso, cosa que no es cierto, ¿no? Entonces, también circulan muchas fake news, ¿no? La amenaza de convertirnos en Venezuela. Creo que hemos pasado todos, ¿no? Chilezuela, Venezuela, Colombiazuela, son elementos constantes, ¿no? Entonces, esos son temas que realmente en Venezuela, creo que en ese momento se están trabajando porque los soles tienen bien, no quiere ser denunciar. Entonces, el contexto mismo limita en el caso de Israel. Me parece que es súper interesante cuando tú hablabas de este terruca, que es como este término peyorativo que también se ha visualizado en
cuando los estudios de género, para referirse al derecho de las mujeres. Es interesante como estos conceptos también, que pueden ser realidades distintas, convergen en un ámbito en común. Todo aquello que tiende a romper lo heteronormativo, lo naturalmente aceptado, o supuestamente no aceptado por todo el mundo, pues, genera controversia y estas controversias generan recelos. Es lógico. Por tanto, yo creo que podríamos unir un desafío más, ¿no? A esto de la formación en democracia, para la democracia y por la democracia en la que creemos, que sería el ser capaces de, no me malinterpretéis por la palabra, porque también la utilizamos mucho en el feminismo, pero de empoderar a nuestro futuro profesorado a su toma de decisiones. El miedo que hay a trabajar en la aula en distintos contextos, pero no solamente por la aula, sino por padres, madres y sociedad general en determinadas cuestiones, es fuerte. Hay gente que ya está trabajando historias de las mujeres, pero que no se atreve a hablar de colectivo LGTBIQ, hay gente que está trabajando, ¿no? O sea, es que es como una... No me gusta la palabra lucha, sería como un reto constante, ¿no? De poner en el centro eso que nos está pidiendo la conciencia, además está ya también en nuestro currículum nuevo, ¿no? Esa conciencia que tenemos, no sé si conciencia o consciencia, yo ahí lo debatiría por el tema moral del concepto, pero bueno, esa ecoconciencia, ¿no? La ecosostenibilidad, la conciencia ecociudadana. Vale, pero ¿eso qué significa y cómo lo ponemos en el centro? También es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ese reto que por ejemplo, desde el feminismo se debatió, se discutió muchísimo los ecofeminismos, los primeros ecofeminismos, ahora ya el ecofeminismo más crítico está siendo menos criticado, pero es que todo esto transitamos hacia el futuro que queremos. No podemos tener recetas cerradas. A mí cuando me pide el profesorado una receta cerrada, no es eso, es darte la capacidad de pensar tú qué decisiones quieres tú tomar en tu contexto y los para qué en función de la edad. Creo que esa es una de las claves también para esta alfabetización de la que estamos hablando, ¿no? No puede ser una receta cerrada, sino que tiene que ser una manera también de facilitar los procesos a docentes y a discentes en el aula. Bien, bueno, ese es un gran desafío, este tránsito entre lo que se establece en las investigaciones, cómo llega al aula y cómo ahí el rol que tenemos nosotros como formador de profesores también es muy importante, no solo desde el trabajo con los contenidos, sino que también desde la modelización didáctica. Y en ese sentido me gustaría vincular con este concepto que tú has acuñado que tiene que ver con ciudadanía territorial, considerando que el rol de la geografía y del espacio geográfico siempre está vinculado a todos los procesos históricos, pero necesitamos tener esta relación que tú estableces entre participación y espacio. ¿Cuáles serían o cómo tú puedes ver cuáles son las implicancias que tienen los recursos didácticos? Bueno, me deixem dizer una consideración previa, y es que todos nosotros hablamos del crecimiento, hablamos de que ya nos contado nuestro colega de una lista de palabras que nos consideran y en los libros de texto, todos nós hablarmos do crescimento da extrema-direita em Portugal, em Espanha, etc. É preciso dizer que quando temos estes fenómenos, isto significa que nós outros, nas ciências sociais, estamos pagando, porque não é normal que, sobretudo os jovens, aderam com tanta força à extrema-direita, que acreditam estes discursos escolares são muito bonitos, mas estão vazios. E isso o que eu quero dizer, então, que a mim me parece que temos que ter aquilo que é sobre a educação cidadã, temos que ter a coragem
de trazer para a escola e com a escola trabalhar a cidadania. Ou seja, me deixe só pegando no exemplo do projeto que nós propomos. Então, se agora me aproximando. Nós não fazemos nada de transcendente quando se diz que, ou não dizemos nada de transcendente, quando se diz que os alunos devem trabalhar sobre a realidade local e os problemas locais. Seguro, milhões de pessoas dizem isso em todo o mundo, com milhares de europeus socialistas. A diferença é que aqui nós não fazemos, é que nós competimos. É que tivemos a coragem e queremos, este ano tivemos 3.000 alunos em Portugal trabalhando no projeto que nós propomos. A cidadania territorial. Eu penso que é importante nós outros filhos construindo e nos apropriando de termos que significam esse compromisso. Há aqui uma história que era, quando criei o projeto, era um projeto de cidadania, pero, bueno, um químico pode falar de cidadania, um filósofo seguro que era a cidadania. Havia aqui a necessidade de cunhar la ciudadanía, la participación vinculada a la escala local. Y reparar, en realidad, las grandes tradiciones que nosotros tenemos, tradiciones significativas, son la tradición racionalista de todo el mundo, la tradición nacionalista, pero muy poco, en realidad, fazer do local nuestro objeto de estudo. E, portanto, eu queria aqui era um pouco dizer que temos aqui esta a cidadania local que tem a ver com esse compromisso em participar na sociedade e desde a escola. Dizer que é uma forma de ser a escola é uma aposta da sociedade em os homens, o que sabemos é também uma forma de evolução democrática. E a escola contribui para melhorar a sua comunidade. Uma coisa que faz comigo é estar no baixo, particularmente baixos mais jovens, e ver os equipamentos mais qualificados são os institutos, têm as zonas mais qualificadas da comunidade, os maestros, têm os homens. E quando se perguntam o que fazem pela comunidade, aí se há uma barreira. Existe um pouco que nós tentamos quebrar com o nosso projeto, nós outros primeiros, se é que se digo também, e fica o desafio para participar. Aliás, tem um pouco, era essa a cidadania territorial, esse é o compromisso, e é um compromisso dizendo que, como há escrito, a cidadania não é mais um conjunto, um livro de textos sobre cidadania, é um exercício de participação. E eu quero dizer também que queremos, já temos 13 anos, queremos dar muitas pessoas que passaram por a universidade, que estão em cargos, etc., e que nos dão testemunho de que o projeto ha cambiado um pouco sua participação cidadana. Em Coimbra, estou a na Faculdade de Letras, só para dar um exemplo. Há arrastamento de piso para pessoas menos capacitadas, porque uma antiga estudante do projeto que nós propomos se percebeu que havia ali um problema e ele aprendeu que dentro do problema ela teria que agir. E, portanto, ele contratou no município, e contratou as autoridades, disse que era isso. Isso se passa um pouco por várias escolas. Nós temos todo o país várias iniciativas locais desencadeadas desde o projeto que nós propomos. Eu sou de um município rural, a 70 km de Lisboa, e hoje mesmo, à noite, vai haver uma presidência pública dos nossos projetos, dos nossos alunos, organizada por várias escolas e por município. E uma notícia que eu tinha que dizer aqui,
a ler e queriam cambiar el auditorio, porque saiam do conceito que para que se assistir a las famílias deles filosóficos, que têm famílias, padres, madres, famílias, e, portanto, cambiaram para o maior auditório. Repara, no fundo é uma coisa simples. No fundo, o que eles fizeram foi pedir, já que têm que, e é normal pedir que os alunos façam um trabalho de uma assinatura, trabalhar sobre problemas locais e agora apresentam. É isso. Perdão. Muy bien. El MITER está, bueno, no lo podemos todavía poner, pero vamos diciendo que los elementos que más se han constituido como desafíos tienen que ver con alfabetización digital crítica, educación feminista y ciudadanía democrática. Por lo cual es súper importante pensar cómo estos contextos tiene una relación directa con cada uno de los contextos que podamos ver. Augusta. Yo quería ponerlo. hacer un daño que creo que es necesario, y es cuando pensamos en movimientos de extrema, o sea, en movimientos extremos, aquí en Europa se piensa mucho en la extrema derecha, pero desde un contexto como el peruano, tenemos la extrema izquierda y la extrema derecha, que son dos polos que se juntan. ¿En qué sentido, por ejemplo? Los movimientos de extrema izquierda en el Perú son antigénero. No, consideran que las mujeres en su casa. La historia tiene que ser la historia patria. No. La escuela es un lugar donde no se piensa libremente, se adoctrina. Entonces, y claro, es fácil de comprender porque todo el mundo quiere transformar una realidad y a veces las propuestas transformadoras son muy populistas y se van a los dos extremos. Sin embargo, la mayor parte de peruanos no están ni en uno ni en otro. Muy bien. Nos parece que gente del público quiere comentarnos algo. Acá el compañero. Es que os habéis salido de la... Sí, en las tres cosas que habéis planteado, ¿vale? Yo creo que quiero la cuestión está en lo que hizo el profesor Claudino en la participación ciudadana hasta donde es algo que en el caso de Perú que es problemático, ¿no? Y creo que tenemos esa vía. Siempre que salen estos temas de controversia, la cuestión está en el cómo llegar a hacer igualdad de género, etc. Los temas son bastante interesantes en ese tema. ¿Y por qué? Porque tenemos una responsabilidad social, tenemos esa función social desde los niveles más bajos hasta los niveles más altos. Esa es la cuestión, de cómo hacerlo, cómo conseguir esa educación. Pero es un contexto que no favorece la democracia. Y lo que ya el Perú es lo que aparte, claro, es que pues es que yo en una fase de desconto siempre se decía que la virtud es en el medio y en el pueblo y en el otro. Yo creo que es de momento como profesores que formamos con profesores, como profesores que formamos también a ciudadanos, y que la riqueza es en hacerles participar. Vale, que en los libros del texto a lo mejor la censura, nosotros no, en este caso no dice que no podemos poner esas palabras. No sé si tendréis luego la típica llamada extraordinaria, no, a lo mejor también eso sí dificulta. Pero yo lo que intento siempre es un proceso secundario que lo haga como profesor de la universidad, siempre he intentado salir del libro de texto o de la investigación, porque ahora te gusta decir que se más flexibles, eran pequeños de los temas, y tratamos de otra manera. Y yo siempre he dado voz a mis alumnos, tanto en la secundaria como a los profesores que formo. Yo creo que vamos por buen camino en ese sentido. Siempre les dan voz, siempre que con el diálogo, siempre que participan
y se sienten copartícipes de lo que están aprendiendo, de lo que se están formando, pues es una vía para ir hacia la base democrática del sistema ciudadano. Mira, uniendo un poco como preguntaba el cómo, en el Congreso de Málaga sobre Memoria Democrática en homenaje a Ernesto, lo tienes publicado por si lo quieres ver, hicimos un estudio que consistió en lo siguiente: en el máster de educación secundaria le pedimos en primer lugar al alumnado que hiciera un tema, o sea, un esquema, un mapa conceptual sobre cómo trabajarían el concepto de memoria democrática. Ya está, vale. Eso devolvió unos resultados que todos y todas podéis tener en mente. Entonces luego les dimos una serie de recursos que tenían que ver con el colectivo LGTBIQ en campos de concentración, mujeres gitanas represaliadas, mujeres republicanas maestras represaliadas, documentales, películas, libros que recogen, lo tenéis, digo, lo podéis ver incluso en los links, libros que recogen dibujos de niños y niñas durante la guerra civil, etcétera, etcétera. Se lo dimos al futuro profesorado de secundaria para que lo viera, para que lo trabajara y que con esos materiales hiciera una nueva propuesta y que analizara qué diferencia conceptual había y qué tipos de aprendizajes distintos se hacían, ¿no? Bueno, alucinante. Nadie hablaba de gitanos y gitanas, le habíamos dado los recursos. Nadie hablaba de colectivo LGTBIQ, le habíamos dado los recursos. Incluso así hay determinadas temáticas que se resisten. Es decir, que el cómo puede ser, o esa es nuestra propuesta, haciéndole reflexionar sobre cuáles son las consecuencias si no lo haces. No, o sea, tú puedes hacerlo, tienes libertad para hacerlo o no, porque al fin y al cabo el recurso con el que tú vas a explicar algo y el que explica a través de ese recurso lo haces tú en el aula, ¿no? Como decía Joan Payá, a puerta cerrada. Efectivamente tenemos llamadas, efectivamente hay gente que se queja, hay gente que se queja en clase, hay gente que dice que esto porque no tengo yo que trabajar, entonces tenemos un marco también que nos avala hoy legal, ¿no? Pero es que el tema está en esto pasa si tú solamente explicas cómo habías pensado el concepto de memoria democrática como historiador o historiadora o tal, y esto cuando tú ya estás pensando desde el ámbito educativo, ¿no? Reflexiona sobre qué tipo de aprendizajes aparecen o no aparecen y eso qué consecuencias tiene. Al menos por si os sirve, así es como lo estamos desarrollando. Muy bien, muchas gracias. Sin lugar a dudas, la ciudadanía es donde convergen distintos elementos vinculados a los procesos históricos, sociales, geográficos, por lo cual no nos extraña que tenga una preponderancia en el tema de la ciudadanía democrática. En este ranking que ustedes mismos han construido. Sin embargo, cuando miramos este ranking también vemos que hay en sí mismo algunos desafíos que tenemos que ir trabajando y que están vinculados unos con otros, como la ciudadanía digital o la ciudadanía territorial. Con esto damos por terminada esta mesa plenaria, sin antes agradecer a cada uno de mis compañeros por sus aportaciones, por sus impresiones. El tiempo siempre se nos hace corto. Y también agradecer, por supuesto, a la impecable organización de este congreso, a toda la gestión de Rafa de Miguel, a Pilar, a quien ya lo había leído yo cuando era, como dicen ustedes, una chavala en mi trabajo de fin de grado, como llaman acá, cuando estaba relacionado con el tema de la enseñanza romana y como no, si aquí en Zaragoza se Zaragoza, imposible no hacerlo. Así que muchas gracias.